Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Continuamos hoy con nuestras lecturas disidentes en esta segunda entrega, en esta ocasión para hablar de dos libros, que puede que sea una tónica que vayamos repitiendo de aquí en adelante, poner dos libros en común. Y los dos libros que quiero poner en común hoy creo que son dos textos bastante hermanados entre sí. El primero de ellos, cronológicamente, es este, La emboscadura de Ernest Junger, que acaba de ser reeditado por la editorial Tusquets, con la misma edición de Andrés Sánchez Pascual, que ya había sido entregada por esta misma editorial previamente. La segunda edición, o el segundo texto, perdón, es Cabalgar el Tigre, de Julius Sebola, editado por El Laberinto. Este libro acaba de ser editado ahora mismo. Había otras ediciones anteriores de Cabalgar el Tigre, que es la que yo había leído, era la de Omnia Veritas, pero es cierto que esta tiene un poco más de cuidado en la edición, teniendo aún así alguna pequeña errata y alguna pequeña incorrección. Es una edición bastante recomendable para quien quiera leer en nuestro idioma, en nuestra lengua, este texto. Vamos a hablar de estos dos libros escritos en apenas 10 años de diferencia, 10 años que van desde la posguerra mundial, 1951, hasta ya los años 60 con la revolución sexual y cultural, año 1961, si no me equivoco, en el caso de Cabalgar el Tigre. Vamos a hablar de estos dos libros, pero antes sí que quisiera comenzar hablando de algo para mí esencial, y es que se trata de dos autores tradicionalistas, tanto Ernest Junger como Julius Evola, que además se influencian mutuamente. Es especial la influencia que tiene sobre todo Junger sobre Evola. Evola es un lector y un traductor declarado y admirado de Junger, y es determinante la obra de Junger a la hora de desarrollar su obra, como lo es también para Evola en la obra de René Guénon. René Guénon es el gran maestro de Julius Evola. Evola lo conoce a través de quien hasta esa fecha había sido precisamente su maestro, que es Arturo Regini. Arturo Regini es un físico, un matemático, un masón de grado 33, que funda junto con el hasta entonces su joven discípulo Julius Evola el grupo de Ur. Este grupo de Ur más tarde se destruirá por culpa de una polémica que hay acerca de un posible plagio, en este caso de Evola hacia Regini, porque Regini había hecho un libro sobre el paganismo, perdón, un artículo largo sobre el paganismo que más tarde Evola compartiría ese mismo título en forma de libro y tomaría buena parte del contenido de ese artículo de Regini para su libro sin citar, y esto a Regini le resultó del todo molesto, rompieron relaciones, pero para entonces Regini ya había puesto en contacto a Ébola con Guénon. Guénon es el gran autor tradicionalista y de hecho podríamos decir que el gran texto que puede leer cualquier tradicionalista, cualquier interesado en el tradicionalismo para entender qué es eso del tradicionalismo y sobre todo cómo el tradicionalismo se sitúa frente al mundo moderno es La crisis del mundo moderno. Además, yo recomiendo la edición de Obelisco, una edición muy asequible a nivel de precio y muy bien editada para quien quiera acercarse a este texto, ¿no? Más tarde podríamos hablar quizás de otro texto para quien quiera profundizar un poquito en las ideas que están en La crisis del mundo moderno, que es Revuelta contra el mundo moderno, un libro de Julius Evola, escrito, si no me equivoco, en el año 34, y que es seguramente el texto más ambicioso, escrito desde una perspectiva tradicionalista. Es la gran obra de Julius Evola. Y también existe otro texto más que recomendable, que es El Trabajador, de Ernest Junger. Aunque Junger no sea exactamente un autor tradicionalista van la letra, sí que es cierto que tiene muchos rasgos del tradicionalismo y en muchos aspectos lo es. Quizás no al nivel de René Guénon o de Julius Evola, pero en mi opinión merece la pena incluirle dentro del ámbito de los autores tradicionalistas, ¿no? También sobre esto hay como una especie de secta de guénonianos que se dedican a dar pasaportes a quien es tradicionalista y a quien no lo es. Entonces, por ejemplo, a Swan no se lo dan porque consideran que es un poco heterodoxo. A Ébola incluso algunos se lo quitan también por su crítica al cristianismo. A Junger tampoco se lo dan y tal. Yo rechazo plenamente este tipo de posturas dogmáticas y cerriles. Yo creo que el tradicionalismo es muy amplio y creo que, por supuesto, Ébola, Swan y Junger se encuentran ahí metidos, aunque haya que hacer todo tipo de matices. Y es curioso porque los tres libros que acabo de citar, La crisis del mundo moderno, Revuelta contra el mundo moderno y El trabajador, tienen a su vez una segunda parte en cada uno de estos casos. En el caso de La crisis del mundo moderno, más tarde René Guénon escribiría El reino de la cantidad y el signo de los tiempos, que es un libro menos amplio, pero más profundo
que el anterior, ¿no? Un libro que desde luego hace una crítica demoledora tanto al conocimiento, a la ciencia modernos, como a ese reino de la cantidad que no deja de ser la democracia. Y ahora hablaremos de eso. El otro texto es Cabalgar el tigre, que es el que queremos especialmente reseñar hoy aquí. Es la continuación de alguna forma de Revuelta contra el mundo moderno y de otro libro que se llama El hombre entre las ruinas o El hombre y las ruinas, un libro más complicado de conseguir, también de Julius Evola. Y Cabalgar el tigre, digamos, lo que hace es dar una visión más centrada en el presente que Revuelta contra el mundo moderno, que traza un arco casi desde el principio de los tiempos hasta la edad contemporánea. Aquí no está ese arco histórico mitológico trazado, pero sí que está una profundización más honda en nuestra época. Ahora vamos con él. Y en el caso del trabajador de Ernst Junger también tiene su continuación declarada, que es la emboscadura. En este caso es cierto que el trabajador quizás sea el ensayo más importante que ha escrito jamás Ernst Junger. El resto de su, digamos, concepción teórica está disgregada en sus novelas, especialmente en Eumeswil, en Sobre los acantilados de mármol, en Heliópolis. Ahí es donde está lo más profundo de la filosofía de Junger, más allá de en El trabajador. Son novelas donde la figura del anarca tiene una importancia esencial y donde se habla de cuestiones de actualidad. Junger es un grandísimo literato, uno de los, sin duda, 5 grandes escritores del siglo XX. Esto es algo desde el punto de vista literario, es algo que no se puede extender a Guénon y a Évola, que eran pensadores gigantescos, pensadores, estos sí, de los 5 grandes pensadores, sin duda, Évola y Guénon del siglo XX, pero Junger además también es además de estar también en esa lista de pensadores, está en la lista de literatos, quizás sea el único caso que puede repetir en ambos. Y La emboscadura es un libro que continúa con las ideas del trabajador, que contiene una prosa poética que sintetiza a la perfección ideas muy profundas y que además, digamos, que permite trazar un puente entre la primera etapa de Junger, la etapa de Tempestades de Acero, y la última etapa de Junger, que es la etapa de sus diarios, ¿no? Podríamos decir que se encuentran ya ambos mundos ya coexisten de manera cohesionada, ¿no? Bien, vamos a ver qué visión del mundo moderno encontramos en estos 2 textos fundamentales en la biblioteca de cualquier tradicionalista y 2 textos que además yo recomiendo leer por separado y después leer en común, que es lo que he hecho yo para preparar este programa. Los he leído de manera intercalada y es una experiencia que vale la pena. Sobre todo sabiendo de qué manera Evola siempre ha estado influenciado por Junger y siempre ha estado atento y ha estudiado la obra de Ernest Junger. Bien, ambos libros nos plantean la modernidad como una época nihilista, de atomización, de descomposición. Aquí habría que recordar las teorías de Spengler, que diferencia cultura y civilización y nos explica cómo al final todas las culturas están sometidas a etapas de, digamos, nacimiento, crecimiento, auge, decrecimiento, decadencia y descomposición para acabar siendo aniquiladas, ¿no? En cierto sentido. Y luego, al ser una concepción cíclica y no lineal de la historia, se repetiría, ¿no? Entonces, podríamos decir que para todos estos tradicionalistas, nosotros nos encontramos en una época de Kali Yuga, este término hindú que utiliza René Guénon, de descomposición, una edad oscura, donde todo está siendo atomizado, ¿no? De alguna forma, Évola y Junger, estos 2 textos, levantan testimonio de ese estadio último de descomposición, tal y como ellos lo viven, además después de haber recorrido ya un periplo vital en ambos casos muy relevante, ¿no? Ambos eran autores. En el caso de Junger siempre ha tenido reconocimiento social, siempre ha sido leído, aunque también muy mal interpretado, es un poco el precio a pagar por tener éxito. En el caso de Évola, condenado al ostracismo, asociado siempre con los grupos terroristas de extrema derecha y silenciado totalmente, ¿no?, en los grandes medios. Ambos son autores un poquito incómodos para el mundo académico. Évola totalmente descartado, Junger, pues supongo que con muchos matices. Y ambos lo que hacen es resistirse al nihilismo. Comienza Évola en este texto, que es mucho más teórico, es un ensayo filosófico, mientras que este es un ensayo literario. Comienza hablando de esa época donde Dios ha muerto, la época del nihilismo. La época moderna se fundamenta en el nihilismo y de ahí vienen todos sus grandes monstruos. Nos dice ya en un momento dado Évola, y voy a leer una cita, abro comillas: se trata del hombre que acepta vivir en el mundo y en su época, teniendo una forma interior diferenciada de la de sus contemporáneos. Cierro comillas. Bien, este es el hombre al que escribe, del que escribe Évola y también Junger. Ese hombre diferenciado, también hablaremos de qué es eso,
que vive en el mundo moderno pero que no forma parte del mundo moderno. Ese es en definitiva el emboscado, ese es en definitiva el hombre diferenciado del que vamos a hablar aquí en este vídeo de hoy. Bien, por seguir avanzando. Como es un libro filosófico, ensaya un método ébola, que es la objetividad, el objetivismo. Es una especie de realismo político, si tomamos la terminología de Carl Smith, pero que en este caso es así llamado, objetividad, objetivismo. Es interesante porque ébola ya está escribiendo en los años 60, igual que Junger está escribiendo en la posguerra mundial. En el caso de Junger tiene muy cercano los juicios de Nuremberg, etcétera, etcétera. En el caso de ébola tiene muy cercano la revolución hippie que ya está en marcha y que en los próximos años irá incrementándose. Y de eso es de lo que escriben, con esa objetividad, con ese objetivismo, ¿no? Evidentemente, en esta época de descomposición, la desaparición de la jerarquía es total. Y esto es algo que a ébola le preocupa muchísimo, porque digamos que la concepción que ébola y Junger tienen de la sociedad, como todo tradicionalista, es una concepción jerárquica. Ébola literalmente reivindica un Estado fuerte, que evidentemente en su versión secularizada es totalitario, pero en su versión sacralizada es tradicionalista. Y este es un matiz que hay que tener en cuenta. El Estado moderno es secularizado y por lo tanto tiende al totalitarismo. El Estado tradicional es sacralizado y por lo tanto tiende a la sociedad tradicional. Y este es un matiz muy importante a la hora de entender por qué estos autores no pueden ser reducibles al fascismo, como se suele decir. Y otra cuestión que preocupa notablemente a ébola en su libro es la desaparición de los sexos, la mimetización de los sexos. Parte de esta descomposición es la pérdida de identidad que tienen ambos sexos. En este sentido, hace referencia a ébola a su gran obra sobre esta cuestión, que es Metafísica de los sexos, un libro totalmente influenciado por Otto Weininger. Otto Weininger es un autor austríaco que se suicidó a la edad de 21 o 23 años, no recuerdo bien. Escribió un libro demoledor, Sexo y Carácter, a día de hoy bastante difícil de encontrar, y después dejó una serie de apuntes póstumos que yo recomiendo, son interesantes. Creo que se llama Apuntes sobre las últimas cosas, yo lo tengo por ahí. Y este Otto Weininger influyó de manera determinante en su teoría sobre los sexos en ébola a la hora de escribir Metafísica de los sexos, que es un libro muy particular y muy incomparable dentro de este ámbito. Entonces, por decirlo de alguna forma, los dos fenómenos metapolíticos que más preocupan a ébola en este tiempo es, por un lado, la pérdida de valor social de la monarquía. Él nota cómo la monarquía, después de la destrucción de los imperios europeos, está perdiendo poder a marchas agigantadas en Europa. A pesar de que haya monarquías parlamentarias, el rey es un pelele, no es el rey tal y como es concebido en una sociedad tradicional, y esto le preocupa, porque ébola era monárquico. Y la otra cuestión es la desvirilización, es decir, la pérdida de la identidad masculina en la sociedad occidental. En este segundo caso, sobre todo hoy, a la luz de la ideología de género, del feminismo de tercera ola, del wokismo, etcétera, etcétera, vamos viendo la importancia que tiene un libro como Cabalgar el tigre y la obra de Julius Evola a la hora de comprender nuestra época en toda su profundidad. Bien, son tiempos de existencialismo. La filosofía de moda que está en Europa es el existencialismo. Son los años en los que Jean-Paul Sartre y Albert Camus son premiados con Premio Nobel de Literatura, en el que todo el mundo está leyendo a Henry Miller, sobre el que habla brevemente ébola, a Hermann Hesse, sobre el que habla brevemente ébola, a Carl Gustav Jung, sobre el que habla brevemente ébola, y donde el problema fundamental, tal como dijo Albert Camus, es el problema del suicidio. ¿Merece la pena vivir o el suicidio es una opción? No es casualidad en ese sentido que se cierre Cabalgar el tigre con una reflexión sobre el suicidio desde un punto de vista tradicional. Son los tiempos del existencialismo, es la gran filosofía europea. Y no solo, también es una época donde la física de Heisenberg y de otros epígonos está acabando con categorías ontológicas, con categorías epistemológicas que llevaban siglos arraigadas. Y es la época también de la fenomenología, donde esta filosofía está apoderándose en buena medida del mundo académico. Contra todas estas doctrinas va exponiendo una serie de críticas demoledoras. Ébola, del que voy a leer ahora mismo una cita, abro comillas: ser de derecha significa, además de estar contra la democracia y contra cualquier mitología social, defender los valores de la tradición como valores espirituales, aristocráticos y guerreros. Cerramos comillas.
Bien, Évola está notando cómo mientras avanzan toda esta serie de corrientes que acabo de citar, por otro lado, la derecha asume los dogmas liberales. Es decir, que mientras que el liberalismo tradicionalmente ha sido de izquierda, de pronto el tradicionalismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el fascismo ha sido descartado, empieza a ocupar las posiciones que hasta ese momento habían sido pues reservadas a los monárquicos, a los tradicionalistas, a los reaccionarios, a los conservadores. Se crea el liberalismo como nueva derecha. Es algo que mucho después teóricos como el propio Alexander Dugin, teóricos como Adriano Rigel aquí en España, han demostrado cómo lo que nosotros llamamos, lo que se llama habitualmente marxismo cultural, lo que se llama habitualmente ideología de género y demás, es un movimiento que es transversal, a izquierda y derecha. De alguna forma el liberalismo tiene un ala de izquierda radical y un ala de derecha moderada, ¿no? Aquí en España podríamos hablar del PSOE-Podemos como esa izquierda radical y podríamos hablar del PP como esa derecha moderada. Pero en el fondo, esa derecha moderada pertenece también a la misma cosmovisión liberal, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, Évola denuncia la falta de una derecha auténtica, con D mayúscula, una derecha aristocrática capaz de defender valores espirituales y guerreros frente al mundo moderno. Es interesante también cómo en Cabalgar el Tigre, Julius Evola hace una crítica cultural profunda a las modas de la época. El jazz, por ejemplo, él denuncia el jazz como una música totalmente degenerada en comparación con la música clásica. La atonía, ¿no?, de la música clásica moderna también es denunciada. Y a mí particularmente, aparte de esas consideraciones sobre Henry Miller, Hermann Hesse, Jung, literatos, pensadores de la época, como también trata dos movimientos especialmente que están en marcha. Uno cinematográfico y otro literario. ¿Qué movimiento cinematográfico? El neorrealismo italiano. Obviamente, Giulio Scevola, al ser italiano, está muy al tanto de ese tipo de cine, de Roberto Rossellini, de Vittorio De Sica y de otros grandes directores del cine italiano, que pretende retratar la realidad social. ¿Qué crítica fundamental le hace Évola a este movimiento? Bien, está muy bien que estos hombres quieran retratar la sociedad en la que vivimos, pero les falta la grandeza, nos dice Évola, de los autores decimonónicos clásicos. ¿Por qué? Porque al igual que el psicoanálisis es interesante puesto que nos habla de lo inconsciente, el neorrealismo es interesante porque nos habla de la sociedad. ¿Qué fallo tienen estas dos corrientes? Que se centran esencialmente en lo subterráneo, es decir, igual que el psicoanálisis acaba convirtiendo algo que es elevado, el inconsciente, en algo subterráneo, lo mismo ocurre con el neorrealismo, que podía haber hecho un retrato elevado de ciertos problemas sociales y acaba redundando en la miseria cotidiana, ¿no?, en la parte subterránea. Esa es la crítica que hace. El otro movimiento del que hablaba, que es un movimiento literario, la Beat Generation, ya saben, William Burroughs, Kerouac, Ginsberg y tantos otros, a lo que les echan cara a estos autores que en cierta medida no podrían haber existido sin Henry Miller, al que también ya digo que dedica unas páginas en el libro. El problema que le echan cara a esta Beat Generation es la espiritualidad New Age que practican, ¿no? Es decir, primero un hedonismo, una búsqueda de experiencias radicales sin ningún tipo de fondo sapiencial, y aquí abrimos un breve paréntesis para volver a Junger. Junger, como se sabe, tuvo su etapa de psiconauta junto con Albert Hoffman, el inventor del LSD, trabajando pues con las drogas de la época, ¿no? Es una parte importante de la etapa última de Junger y sobre esa etapa de su vida pues se puede rastrear muy bien en sus diarios y se puede rastrear muy bien incluso en algunos libros, ¿no? De la ebriedad, por ejemplo, que tiene, en el que habla precisamente de sus experiencias con las drogas, tal y como Aldous Huxley habló de lo mismo en Las puertas de la percepción, donde también hablaba del LSD y demás. Entonces, cerrando el paréntesis y volviendo a la Beat Generation, Julius Evola lo que hace es criticar ese estilo de vida hedonista, esa experimentación de experiencias radicales sin ningún tipo de fondo espiritual. Y en caso de que haya algún fondo espiritual, es un fondo New Age, ¿no? Aquí de alguna forma ya está anticipando Évola lo que más tarde será la cultura californiana de la contracultura norteamericana de los años 60 y 70, a partir sobre todo del Festival de Woodstock del 68. Porque lo que está es criticando todo este sincretismo que coge ideas de Oriente, coge ideas de Occidente, coge a gurús y lo que hace es generar pseudosectas o apropiarse de manera un poco kitsch de ideas profundas para sacarlas de contexto y crear, digamos, creencias pues creadas a gusto de cada consumidor, ¿no?
Bien, sin embargo, para mí la parte de crítica más interesante de Cabalgar el Tigre es la parte de filosofía pura, en la que Julius Evola se encarga de criticar a algunos de los grandes pensadores de nuestro tiempo. A Nietzsche, a Heidegger, a Sartre, a Jaspers y a tantos otros. Casi todos relacionados con el existencialismo. Obviamente Nietzsche no es existencialista, pero todos los existencialistas beben de Nietzsche. Ya no solo de la idea de Dios ha muerto, que es con la que comienza hablando Évola, y la época nihilista que se inaugura, como ya había, por cierto, pronosticado el propio Nietzsche a partir de eso, sino que lo que hace Évola es criticar la filosofía trascendente de Nietzsche. Toma una cita de Zaratustra de Nietzsche, en el que se dice que es necesaria la verticalidad sobre la horizontalidad, y entonces se pregunta Évola cuál es la verticalidad en Nietzsche. Y la conclusión a la que llega es que la verticalidad en Nietzsche es una verticalidad que sale de la inmanencia, es decir, que consigue la trascendencia a partir de la inmanencia, pero que no presupone una trascendencia sobre la inmanencia. Dicho en plata, no hay una realidad metafísica como tal, sino que la realidad metafísica es una proyección de la realidad física. Y esto es lo que critica Évola, que obviamente, como todo tradicionalista, y al final lo que cree un tradicionalista, por decirlo muy sencillamente, es que hay un orden superior metafísico y que hay un orden interior físico, es decir, aquello que Platón convirtió de manera exotérica frente a la versión esotérica de los pitagóricos y de los órficos en el mundo de las ideas y en el mundo de lo visible, ¿no? Podríamos hablar de lo óntico y de lo ontológico, podríamos hablar efectivamente de lo metafísico y de lo físico. Para Nietzsche ambos planos son uno y el mismo. Y esto es algo que a Évola le parece aberrante, porque cree que a partir de ese momento el propio Nietzsche, que era crítico con el nihilismo, cae en el nihilismo. Esta es la idea de Évola, que es interesante porque se puede contrastar con la lectura que otros autores han hecho de Nietzsche, ¿no? Estoy pensando en Heidegger, sus interesantísimos seminarios sobre Nietzsche, que yo he utilizado bastante para mi libro, para la tradición de los europeos. Hay unos capítulos en los que hablo del gran arte tal y como lo entendía Nietzsche, y lo hago a partir precisamente de esos seminarios que dio Heidegger. Otro gran lector de Nietzsche es Pierre Klossowski, otro gran lector de Nietzsche es Gilles Deleuze o Deleuze, otro gran lector de Nietzsche es Philippe Solers. Hay muchísimos lectores de Nietzsche y son muy interesantes para mí todas las lecturas, ¿no? El propio Nietzsche a su vez era un lector de Dostoyevsky, ¿no? Si Dios está muerto, todo está permitido, se dicen los hermanos Karamazov, y en buena medida Nietzsche tenía muy presente esta frase cuando escribía. Bien, critica también Julius Evola por continuar a Heidegger. Esta parte también es muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta el último programa de lecturas disidentes, donde hablamos de la lectura que hace Alexander Dugin de Heidegger, que es fundamental. Claro, aquí la lectura que hace Évola es en algunos puntos coincidente y en otros disímil, ¿no? Es interesante también porque Dugin está influenciadísimo por Julius Evola. Por ejemplo, en este libro se habla del individuo de manera bastante extensa, y también lo hace Alexander Dugin, como vimos en nuestro último programa, en la cuarta teoría política. Es evidente que cuando Alexander Dugin está hablando del individuo, está en buena medida replicando lo que Julius Evola dice en este libro. Entonces, ¿qué es lo que le critica esencialmente Évola a Heidegger? La importancia desmedida que le da a la muerte. De nuevo, aquí se eleva como tradicionalista Évola frente a la lectura más moderna de Heidegger, como ya había hecho con Nietzsche. Heidegger nos dice que somos un ser para la muerte, y Évola cree que eso es darle una importancia desmedida a la muerte. En este sentido, hay que ir a una figura clave para entender Cabalgar el Tigre, un término clave que es el de demonismo. Demonismo es un término que utiliza Évola, que no siempre se ha entendido muy bien, que no siempre se ha traducido muy bien, por eso es necesario manejar una buena traducción. Demonismo es básicamente cuando un elemento sale de su gozne, cuando está fuera de control y se vuelve desmedido. Y entonces ahí aparece el demonismo, ¿no? De alguna forma. Bien, digamos que Heidegger hace un demonismo de la muerte. La muerte acaba tomando una relevancia demasiado fundamental sobre la vida, acaba empapando la propia vida, y esto a Évola le parece totalmente antitradicional y por eso lo critica. Y como curiosidad, sin entrar en detalles para no irnos de tiempo, es también muy interesante la crítica que hace de Jean-Paul Sartre y de Jaspers, otros dos existencialistas, porque salen mejor parados en buena medida que Nietzsche y que Heidegger. Es decir, que mientras que Nietzsche y Heidegger, que pues bueno, parecen en principio más asimilables para las doctrinas tradicionales,
se llevan una buena parte de varapalos. Jaspers con su visión de la historia y Sartre con su visión del otro parecen más asimilables para Ébola. Es una característica en la que no vamos a profundizar, pero que es interesante. Bueno, volvamos entonces a la cuestión para mí esencial de Cabalgar el Tigre, que es las notas que añade con ese método del que hablamos antes, la objetividad, el objetivismo, a la metafísica del sexo. Quizás sea la parte más interesante del libro, ¿no? Porque lo que hace Ébola es una crítica a la ginecocracia, el gobierno, el mundo de las mujeres. ¿Por qué se ha producido esta ginecocracia? Ébola lo ve de manera cristalina, por la desaparición del pater familias. El pater, el padre, ¿no? La crisis del padre es en buena medida la crisis del mundo moderno. Entonces, el pater ha perdido poder en tres instantes relevantes, en tres instancias relevantes del mundo moderno. La sacralidad, la familia y la comunidad. Se ha perdido el padre como figura sacra, como figura espiritual, como figura que domina la familia, el pater familias, y como figura en la comunidad, como alguien relevante en la comunidad, ¿no? De nuevo, aquí Ébola se vuelve una especie de anticipador de la ideología de género, del wokismo, de la tercera ola feminista, tal y como nosotros lo conocemos hoy, ¿no? Esa deconstrucción del macho, esa nueva masculinidad, ese ataque a la figura paterna, a la figura del hombre, a lo viril, para Ébola es una hecatombe cultural, porque supone, de nuevo, demonismo, en el sentido de que lo femenino, al haber aniquilado a su contraparte masculina, al haberse impuesto de manera brutal sobre esta contraparte femenina, y aquí nos pueden decir, ya, pero es que en otros tiempos lo masculino dominaba lo femenino. No es así. En las culturas tradicionales hay un equilibrio perfecto. Quizás en algunas no. Yo ahí soy crítico con las religiones del desierto. Y esta es una idea mía polémica. Y quien quiera más información, y disculpen la propaganda, porque se lea la tradición de los europeos, porque hablo de esto, ¿no? De cómo las religiones semitas, las religiones del desierto, son misóginas. Atacan menos el cristianismo. El cristianismo recupera con la figura de la Virgen, sobre todo en su vertiente católica, la importancia de la mujer, apropiándose de muchos cultos locales de dioses de la fertilidad, pero las tres religiones del desierto, el abrahamismo o judaísmo, mahometanismo o islam y el cristianismo son bastante misóginas, y ahí sí que se produce un desequilibrio entre lo masculino y lo femenino. Igual que en esas tres civilizaciones lo masculino domina a lo femenino, en las civilizaciones desacralizadas y modernas lo femenino gobierna a lo masculino. Esta es mi opinión. Sin embargo, en el mundo pagano, en el mundo indoeuropeo, hay un equilibrio perfecto. Sí que hay una diosa madre, pero también hay un dios padre, y coexisten y se necesitan. Volviendo ahora sí a Ébola, Ébola lo que critica es el demonismo de cómo lo femenino ha implantado su dominio sobre lo masculino y ha conseguido que lo masculino pierda su esencia y pierda su identidad, de forma, y esto también es muy interesante y no se suele subrayar, que al final lo femenino mismo ha acabado perdiendo también su ser. Y esto es interesantísimo, ¿no? Visto desde este mundo de la androginia demónica, porque no es la androginia de la edad Cadmon, no es la androginia del hombre tradicional, es la androginia de un ser fluido totalmente, de un ser líquido, de un ser sin identidad, ¿no? Y eso es terrible desde el punto de vista tradicional. Y a Ébola le hubiera horrorizado. Entonces, continúa Ébola esta temática del sexo, del padre, con una deconstrucción de la familia burguesa. Podríamos pensar, bueno, entonces lo que defiende Ébola es la familia burguesa, ¿no? El padre, la madre en casa. No, eso también es totalmente rechazable para Ébola, igual que rechazable el sexo hedonista de los años 60. El sexo hedonista que hoy en día con las webs de aplicaciones de ligar, etcétera, se ha vuelto algo totalmente invasivo. Es muy crítico con ambas vertientes. Aquí podríamos pensar en Léon Blois. Léon Blois también detestaba el estilo de vida burgués, el catolicismo burgués, y Ébola lo que hace es demostrar hasta qué punto la familia burguesa está totalmente alejada de una concepción sagrada. Y ese alejamiento de la concepción sagrada hace que el padre pues sea más falible, porque ya no es entendido desde una visión sacral, sino una versión secularizada. Y es normal que al final haya sido deconstruido por la propia burguesía. Y lo mismo ocurre con el sexo. El momento en el que al sexo se le da esa importancia física, como algo de lo que uno debe de vaciarse, pues como el que va al servicio, se le está arrancando la concepción sacra, ¿no? Se le está, digamos, arrancando lo que para Ébola se esencia en el sexo, que es un acto en el que los dos cuerpos, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, se ponen en común
de manera metafísica, no solo física. Entonces, esa versión hedonista del sexo es únicamente física y arranca completamente la parte metafísica, ¿no? De nuevo, es un demonismo sexual. El sexo tiene mucha más relevancia social de la que debería y precisamente por eso pierde su función esencial tradicional. Aquí podríamos pensar en lo que nos decía Alexander Dugin en la cuarta teoría política de todas las ideologías modernas. Todas son religiones secularizadas y todas toman un valor que se encuentra en el mundo tradicional, pero le dan una importancia desproporcionada, ¿no? Lo que Evola llama demonismo, el liberalismo el individuo, el marxismo la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el fascismo el Estado. Entonces, en ese sentido, todos esos son demonismos, como los que denuncia de manera extraordinaria Evola en Cabalgar el Tigre. Bien, la figura del emboscado y la figura del hombre diferenciado es esencial. La figura del emboscado, obviamente, es la que propone Junger en este libro, que es más poético, por eso estoy hablando menos de él, pero también quiero que quede incluido en la reseña. Y la figura del hombre diferenciado es en el fondo lo mismo, tal y como lo entiende Evola en Cabalgar el Tigre. Dice Ernest Junger, y abro comillas: la tarea del emboscado consiste en marcar frente a Leviatán las medidas de una libertad válida para una época venidera. No cabe enfrentarse con meros conceptos a ese adversario. Cierro comillas. Y nos dice Julius Evola, abro comillas: la superación positiva del nihilismo consiste precisamente en que la ausencia de sentido no paraliza la acción de la persona. La apoliteia, y ahora vamos con eso, la apoliteia es la irrevocable distancia interior respecto a la sociedad moderna y sus valores. Es el rechazo a unirse a ella por cualquier lado espiritual o moral. Cierro comillas. Bien, tras el fracaso de los grandes proyectos políticos como alternativa al mundo liberal burgués, el comunismo por un lado y el fascismo por otro, podemos pensar en proyectos políticos que involucraron a Junger de manera activa, como la Revolución Conservadora, en el que también estaban Heidegger y otros discípulos de Stefan George. Podemos pensar en el propio Evola, que estuvo involucrado en el fascismo durante un tiempo hasta que se produce ese distanciamiento sobre la cuestión racial, la raza espiritual y la raza sanguínea. Ahí se produce cuando los fascistas son arrastrados por las ideas biologicistas de los nazis. Ahí es cuando se produce la distancia entre Ébola y el fascismo. Y también están ambos y hacen referencia, en estos dos libros se hace referencia de manera directa o de manera velada a los juicios de Nuremberg, como también lo hace Carl Smith en su impresionante glosarium que yo reseñé tanto por escrito como virtualmente el año pasado. Decía, en estos dos libros se hace referencia a los juicios de Nuremberg y se denuncia en buena medida lo que ya se denunció décadas atrás en el Tratado de Versalles, que es cómo los vencedores del primer conflicto mundial y después del segundo tienen una actitud vergonzosa hacia los que han perdido, el ensañamiento, ¿no? Sin ese ensañamiento del vencedor hacia el derrotado, que es un comportamiento totalmente antitradicional, no se había producido la Segunda Guerra Mundial o la Segunda Guerra Europea, como preferimos decir los que hemos leído a Ernest Nolte. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, 3/4 de lo mismo. Se crea una nueva judicatura, para una nueva legislación internacional para poder juzgar a los criminales alemanes y se ensañan con buena parte de ellos, ¿no? Eso es la visión que tiene Evola, que tiene Junger, que tiene Carl Smith de los juicios de Nuremberg, que ven un peligroso precedente, ¿no?, de persecución. Entonces, esta constatación del fracaso de los fascismos, del comunismo, de la revolución conservadora y el fracaso también de los derrotados y de los vencedores al ensañarse los vencedores sobre los derrotados lleva a un término interesantísimo del que habla Evola en este libro maravilloso, que es apoliteia. Antes he leído cuál era la definición de apoliteia. Apoliteia es la indiferencia total de los contemporáneos. Y obviamente eso es por un lado trágico, porque significa que ya no hay posibilidad de actuar colectivamente para cambiar las cosas. Ya no hay una revolución posible a nivel colectivo, revolución entendida como vuelta al origen, sino que la única actitud posible es la personal, ¿no? Por eso es importante leer estos dos libros a la luz de esta reflexión que acabo de hacer, ¿no? Lo que están proponiéndonos los dos autores es cómo sobrevivir. Julius Evola de manera al mundo moderno, ¿no? Julius Evola de manera más teórica, Junger de manera más literaria, más poética, pero están hablando exactamente de lo mismo y son dos libros fundamentales para todos los que nos ha tocado vivir después de ese momento histórico.
Entonces Junger de alguna forma lo que nos está invitando es a defender, como soldado que era, incluso por las armas, el bosque interior, porque el bosque donde vive el emboscado es exterior, pero sobre todo es un bosque interior. Lo que hace Junger es coger esa idea de Islandia. En Islandia a los criminales, a los que habían cometido asesinato o robo, se les expulsaba a vivir fuera de la sociedad, fuera de la comunidad, y tenían que vivir de manera autónoma, ¿no? Lo que nos dice Junger es que al hombre de nuestro tiempo le corresponde hacer lo mismo. Ha sido expulsado. Al hombre que no se corresponde con los valores del mundo moderno se encuentra en la misma situación. Ha sido expulsado del mundo moderno, no de manera física, pero sí de manera espiritual, y por lo tanto ha de ir al bosque a sobrevivir por sí mismo. Y ese bosque, nos dice Junger, no es un lugar físico exterior. Muchas veces se ha confundido la gente pensando que la emboscadura es irse a vivir al bosque. Bien, uno se puede ir a vivir al bosque, pero nos dice Junger que también hay emboscadura en la gran ciudad. ¿Por qué? Porque el bosque es un estado interior del ser, es la casa del ser, ese hogar de palabra, y Junger termina este libro hablando precisamente de la importancia de la palabra, de la importancia de la poesía, para forjar el ser, el bosque interior en el que poder resistir contra el mundo moderno, porque el interior de los hombres es inexpugnable, y mientras exista ese interior, mientras sea inalienable, mientras no puedan meter sus zarpas en nuestro espíritu, todavía habrá posibilidad de resistencia. Eso es en buena medida lo que nos viene a decir Junger con esa invitación a vivir emboscados. Por su lado, Ébola, que tiene una propuesta más teórica, nos propone la aristocracia versus al igualitarismo, ¿no? El igualitarismo es una entelequia, de alguna forma, y la aristocracia es una realidad tradicional. Vivimos en el reino de la cantidad, no en el reino de la cualidad, y por lo tanto, en este reino de la cantidad, que es la democracia, donde todo el mundo es igual, todo el mundo es el mismo número a la hora de votar, no importa que uno sea más hábil para un tipo de habilidades, no importa que uno tenga más conocimiento sobre un tipo de habilidades. Entonces el reino de la cantidad ha resultado terrible para el ámbito del conocimiento y terrible también para el ámbito de la aristocracia. El problema es que la masificación se ha impuesto sobre las élites, ¿no? Y ahí cita Ébola a Robert Michels o a Wilfredo Pareto, que son autores esenciales para entender el sistema de partidos, para entender de qué manera la democracia se carcome desde dentro, ¿no? Tal y como nosotros podemos afirmar viendo cómo está la democracia en los países occidentales y sobre todo cómo están los países occidentales en correspondencia con los países de otras latitudes, ¿no? Es decir, a día de hoy son más competitivas las tiranías, las dictaduras, que las democracias, donde muchas veces los gobiernos solo piensan a corto plazo y hace que eso sean menos competitivos en el largo plazo. Pero más allá de eso, Ébola cree fielmente en la aristocracia. La aristocracia, en definitiva, es la verticalidad aplicada a la política, la verticalidad aplicada a la polis, frente al igualitarismo, que es la horizontalidad. Vivimos en el reino de lo horizontal, en el reino de la cantidad, y no en el reino de lo vertical, en el reino de la cualidad, de la aristocracia, de lo mejor. Y eso para Ébola pues, es el peor signo de decadencia de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué nos terminan diciendo estos dos autores, Ébola y Junger? Bueno, nos terminan diciendo que la resistencia es una opción existencial, válida y posible. En definitiva, estos dos libros lo que pretenden es contestar al existencialismo. El existencialismo de Sartre, el existencialismo de Camus, el existencialismo de tantos otros que acaban en una especie de nihilismo trágico y desencantado con la vida. Bien, esta es una alternativa existencialista para vivir en el mundo moderno con unos presupuestos trascendentes, ¿no? Y nos dicen que efectivamente no es una entelequia vivir de esta manera, es una opción existencial válida y posible. Solo hay que quererlo para poder lograrlo. Solo hay que quererlo en el sentido de que es real, no porque sea una cuestión de la voluntad, sino porque es una realidad aquello de lo que habla el tradicionalismo. Y aunque nos hayan tocado vivir estos tiempos oscuros, la tradición es un fuego. Quizás no podamos empuñar la antorcha, porque ya se está apagando, pero sí podemos sobrevivir custodiando los rescoldos para que en un futuro vuelvan a germinar en un fuego que alimente a toda una cultura, a toda una civilización. Eso es, en definitiva, es un mensaje positivo el que se encuentra en estos dos libros. Son dos libros para leer y para releer, para tener en la mesilla de noche, y son también en buena medida lo último que se ha podido decir hasta la fecha desde el ámbito tradicional, ¿no? En términos políticos. La verdad es que es muy difícil añadir nada después de estos dos autores, tal y como están las cosas, e incluso más de medio siglo después de la publicación de estos libros, a uno se le hace ciertamente complicado poder
decir, bueno, estamos en una posición como para volver a actuar de manera social. No, realmente es muy difícil tratar de meter un discurso tradicional o tratar de meter un discurso alternativo en los grandes medios de comunicación, en el ámbito literario, en el ámbito académico, sin acabar siendo tachado de las peores cosas, encarcelado, condenado al ostracismo, insultado, vejado, condenado públicamente sin en la opinión pública, sin ningún tipo de posibilidad de defensa, sin que haya un debate justo, etcétera. Entonces seguimos atrapados en la necesidad de cabalgar el tigre, tomando ese dicho hindú, de surfear la ola, como nos dice también Ébola, uno de los ejemplos que pone en el libro. No nos dejamos abatir por la ola, sino que tratamos de flotar con ella y sobre todo de encontrar quiénes somos nosotros, ¿no? Otra cuestión que nos dice Ébola en el libro es que en el mundo moderno se nos dice sé quién eres y en el mundo tradicional se nos dice conócete a ti mismo. Es un matiz importantísimo, ¿no? Aquel que decide soy el que soy, ¿no? Como diría el Dios del Antiguo Testamento, cuando uno dice eso, cuando uno decide ser uno mismo, como se dice ahora, en vez de conocerse a uno mismo, lo que está haciendo es dejarse llevar por el flujo de la vida, ¿no? En cambio, cuando uno decide conocerse a sí mismo, lo que está haciendo es coger las riendas de su ser y coger las riendas de la vida y salir a vivir una experiencia arraigada. Bueno, finalmente quisiera recomendar también la lectura de este libro, que es un libro publicado por Hipérbola Janus, Metapolítica, Tradición y Modernidad. Es un conjunto de artículos escritos más o menos en los años en los que aparece Cabalgar el Tigre y que a mí me han ayudado mucho, sobre todo la primera parte del texto, para completar la lectura de esta nueva relectura de Cabalgar el Tigre, porque realmente permiten entender pues, las opiniones que tiene Bola sobre algunas materias concretas de la metapolítica, ¿no? Pues de la monarquía, etcétera, etcétera. Es un texto interesante. Y luego, por último, como siempre, pues quisiera recomendar también la lectura de este libro, La tradición de los europeos, ensayos de tradición, modernidad y crítica cultural, que he escrito yo mismo, publicado en la Tribuna del País Vasco. Se lo pueden ustedes pedir a la editorial, en la página web, a Amazon, a través de Amazon, obviamente, y es un libro que bebe esencialmente de Junger, de Ébola y de Guénon. Están citados estos tres autores de manera constante y es especialmente en la primera parte porque creo que su contribución es aquella que tenemos que seguir teniendo presentes para entender el mundo en el que nos ha tocado vivir. Así que volveremos pronto con más programas de lecturas disidentes. Espero que les haya gustado. Agradezco sus comentarios, su apoyo. Les leo a todos, a los que son críticos, a los que son amables, a los que hacen comentarios, puntualizaciones concretas. A todos les agradezco sus comentarios, les agradezco su apoyo y espero que podamos seguir hablando de muchas más lecturas disidentes mientras se pueda, que de momento se puede y no es poco, aquí en Pura Virtud Cine y Literatura.